los conceptos que tenemos en la cabeza. Uno a través de uno que a medida que uno va creciendo, uno va adquiriendo contenido, conocimiento, uno va al colegio, uno tiene sus estudios, uno va adquiriendo también los conocimientos por herencia de nuestros padres, de nuestros hermanos, pero de alguna manera todos esos contenidos vuelan, están en algún lugar que no los tenemos tan claros. Y la vida cada vez avanza más rápido, cada vez estamos adquiriendo más información, ya no tenemos tan pocos medios de comunicación, hoy día elegimos lo que queremos ver y escuchar y cómo informarnos. Y sentimos esa necesidad de darle un lugar y un espacio a todas estas historias que han formado nuestra historia de vida y saber dónde están. ¿Quién es contemporáneo con quién? ¿Qué tan antes? ¿Qué tan después? Porque tener ese input de una línea de tiempo, al final la línea de tiempo es una herramienta tan aclaradora. No sé si les ha pasado eso, que de repente verlo visualmente... Uno visualiza, de hecho. Uno visualiza, yendo a un lado más docente. Cuando chica me hablaban que los mayas eran una civilización de hace 2000 años antes de Cristo, esa frase para mí no significa nada. Nada. Yo la repetí 28 veces, pero nunca significó nada para mí. Pero cuando realmente tú lo ves que por allá partieron... todos los tipos de filósofos que existieron son contemporáneos. Después llega Cristo y después llega y se acaba rupturalmente con la llegada de Colón. Uno ahí le agarra el peso. Oye, y efectivamente esos trabajos que a uno le hacían hacer en el colegio, donde la línea de tiempo uno podía visualizar dónde estaba, no sé, antes de Cristo, después la llegada de Colón, qué pasaba ahí. O sea, eso inmediatamente te ordena la cabeza también. No, y también hacer paralelos que de repente no se nos ocurren. Yo haciendo este trabajo también me he dado cuenta, por ejemplo, que los incas eran contemporáneos con Shakespeare. Jamás en mi vida se me habría ocurrido eso. ¿Y por qué no me lo enseñaron así? Porque eso ya me permite entender un poco la literatura que existía en Europa y qué literatura quizás está existiendo en Sudamérica de la que quizás no me enteré. Pero entonces tener ese tipo de paralelos son los que nos permiten también valorar, hacer relaciones, desarrollar un pensamiento crítico, y creo que es súper fundamental y urgente en los tiempos de hoy en donde vivimos una vida tan visual, el poder tener esta panorámica un poco cenital de la vida que nos permite entender al final de dónde venimos y por qué somos como somos y nuestra historia. Oye, súper, Valentina, obviamente, claramente un modelo además súper enfocado en la creatividad y la innovación, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Y en ese mismo contexto, Ángel, te quería también preguntar un poquito desde la academia, ¿no es cierto? También, ¿cómo se enseña la creatividad y la innovación? ¿Es algo que se puede formar o es innato nomás, es parte del talento? ¿Cómo se maneja eso en la academia? Nosotros efectivamente, UDD Ventures es una filial, una unidad independiente de la universidad, pero tenemos vínculos. Me toca ser tutor en el MBA de la UDD y claro, hay muchos cursos, talleres, workshops sobre creatividad. Estuvo muy de moda hace unos años Lego Serious Plate, por ejemplo, una dinámica justamente para sacar a los ejecutivos de la caja. Mira, yo te diría que, en mi opinión personal, viendo o trabajando con emprendedores también, y además de estos alumnos de MBA, yo te diría que uno siempre puede estimular, pero hay un potencial que está en ciertas personas que los hacen ser un Picasso, un Da Vinci, ¿cierto? Un Van Gogh, que tienen un potencial distinto. Me estaba leyendo justamente las cartas de Teo, que son las cartas que le manda Van Gogh a su hermano, Teo, y el tipo dice finalmente en un documental: yo creo que pinto cuadros para gente que no ha nacido. Claro, y así fue. Y así fue. Claro, porque en vida nadie lo pescó, digamos. Exacto. Hoy murió, como decimos los chilenos, pato. El hermano tenía que financiarle la vida. Y entonces, ese potencial creativo, yo creo que efectivamente hay personas que tienen uno más alto que otros, pero hoy lo puedes potenciar, por ejemplo, como hablamos con Valentina en off, con IA. Hay unos gráficos, ponte tú, de cómo hoy día una persona promedio, creatividad promedio, por así llamarlo, usando IA, puede llegar a niveles de creatividad más altos que los que tenía previo al uso de IA. Y eso también, bueno, ahí hay siempre un riesgo de que la IA vaya a reemplazar la creatividad humana. Sin embargo, si uno aprende a usar las herramientas de inteligencia artificial, precisamente son un complemento y te pueden ayudar a que esto se pueda desarrollar de mejor manera. Valentina, me gustaría saber por qué la música, por qué tú quisiste hacer un desarrollo de un modelo de negocio y una empresa a partir de la música, porque podría haber sido a través de un personaje, de la historia, de, no sé,
pero con la música. Claro, o sea, el espíritu siempre fue como el inicial que comenté, pero claro, usamos la música por varias razones. Primero, porque la música en sí es un vehículo que te permite viajar en el tiempo. Tú de repente escuchás una canción y te viajas, pero quirúrgicamente a un lugar específico de tu vida, te evoca emociones, sensaciones, olores hasta. La música como que te invade de cierta manera. Yo creo que quizá no sé si somos todos fanáticos de Arjona, no tengo idea, pero yo no mucho, pero me sé todas sus canciones, no lo puedo evitar. Es claro. Como que la música Nos pasa uno todo. se acuerda más de momentos, como claro. dices tú, de personas. Claro, o yo me acuerdo como que, no sé, de Alex Ubago, que jamás en mi vida estaría en mi playlist, pero me lo sé más, y me acuerdo perfecto de mis compañeras, que sí, entonces tiene eso como de teñir las épocas de sonido, y tiene eso de aunar las masas. Me parece muy correcto entender la historia desde la perspectiva de la música, porque la música me permite entender niveles de tecnología disponibles, niveles de música que nos hacía sentir incómoda, cómo el hip hop nos hizo sentir incómodo en un minuto, la música electrónica nos hizo sentir incómodo en algún minuto, y siempre vamos como traspasando todas esas barreras, las vamos entendiendo, las vamos interiorizando. Entonces por eso siento que por ese lado es muy interesante, y además porque también yo intento mantener vivo el legado de todas estas personas que han ido abierto estas puertas, porque para abrir cada puerta tenéis que tener un coraje y tener una tesón y mucha fe en que tú estás haciendo un proyecto increíble. También para conectar también con las nuevas generaciones. Siento que si yo te hablo desde la música, uno lo puede palpar, uno lo puede entender, lo haces más real. Entonces, por ese lado también la música es otro vehículo que me hace un enganche para que sea atractivo lo que yo estoy diciendo. Porque si yo te digo, de hecho, cuando yo hacía este primer proyecto la primera vez, era como, ¿qué estáis haciendo, vale? No, una línea del tiempo, o sea, la historia de la música, era como, la aburrida. Pero en verdad, cuando lo empezáis a palpar con anécdotas, con hitos, porque yo no te hablo solamente como del hito y punto. Yo te pongo la anécdota, ojalá el cagüín. Y justamente, ¿cuál es el producto final de esto? Bueno, hoy día yo hice una primera obra de la que me dan, jamás pensé que iba a ser una empresa a partir de esto. Yo sentí que me picaban las manos por poner, ¿cuándo fue esto? ¿En qué minuto pasó Chernobyl? ¿En qué minuto pasó, qué sé yo? Y empecé a unir. Y ahí hice una línea del tiempo que es tal cual lo que uno se imagina, con un montón de información. Me gusta que sea con harta información, que para ir generando distintos contextos. Y a partir de esto ya han salido distintos productos como instalaciones en festivales, o que la gente misma me ha pedido mucho hacer sus propias líneas de tiempo y poder personalizarlas con sus hitos, al final, qué es lo que lo ha representado a ellos. Uh-huh. Entonces, pero hoy día básicamente lo que más hacemos son cuadros, muy ligados al diseño. Y ahí es la parte como la del diseño. A mí me interesa mucho poder entrar en las casas, estar en el cotidiano de las casas y potenciar también la curiosidad por saber más. Porque al final, en una línea del tiempo cabe todo. Uno siempre piensa que uno pone la Guerra Fría, como el clásico que uno se imagina, pero en verdad uno puede poner lo que uno quiera. Si uno lo quiere hacer como con una rama más francesa, pues hay una ubicación para cada cosa. Oye, y dentro de lo mismo, Ángel, jugando, bueno, hoy día industrias creativas como la música, ¿no es cierto? Que ya estamos en esta idea de la innovación y la creatividad. ¿Y qué rol están jugando, o justamente, como el caso de Music Line, me cuesta Music Line, no Music Line, Music Line, cómo se desarrollan, qué desafíos particulares ves de este tipo de emprendimiento, de este tipo de negocio, de este tipo de propósito que viene más de la creatividad? Bueno, efectivamente, hace unos años surgió esta industria, se llamaba economía naranja, o se le puso ese nombre. Sí, pues, sí, economía creativa. Era economía creativa. De hecho, en Puerto Varas, en toda esa zona, hay mucho de esto, mucho emprendimiento en torno a la música, mezclado con biotecnología. De hecho, saben ustedes que se va a crear ahí un Startup Labs, que este proyecto que está en Santiago, se va a hacer en Puerto Varas, con foco en biotecnología, y se mezcla mucho con emprendimientos culturales. Por eso creo que hay el sur, en particular esa zona, Puerto Varas, Frutillar, tiene un potencial enorme, justamente en esto de las artes liberales, que es lo que potencia la creatividad en las sociedades. Lo hablamos también en off. En Estados Unidos, la arte liberal es una rama tremendamente potente por años, que mezcla tecnología con arte. De hecho, de ahí proviene Apple, con Steve Jobs, estudió caligrafía. Steve Jobs, y de ahí proviene la fuente del texto de los Mac. Entonces, esa mezcla que fue muy potente en los años 70, algo de ello hay hoy día, ponte tú, en Puerto Varas.
Pero ¿saben qué? Yo siento que todavía nosotros en nuestro país tenemos muy separadas las líneas de estudio. En el fondo, uno dice que un artista jamás va a ser bueno para las matemáticas. Claro. Y siendo que es un error garrafal, porque los músicos en general son buenos para la matemática. Entonces, probablemente falta un poquito linkear a las escuelas, a los currículum. Y en ese sentido, Ángel, también tengo una pregunta para ti, porque nosotros hablamos mucho de emprendimiento. Los estudiantes ahora y los jóvenes profesionales quieren emprender. Sí. No quieren estar bajo el alero de un jefe. Claro. Quieren ser sus propios jefes. ¿Qué hace, desde tu punto de vista también y desde tu experiencia, qué hace que un emprendimiento o una startup pueda escalar versus una que se queda en su etapa inicial? Bueno, es multifactorial, lo hemos conversado varias veces con Daniel, pero efectivamente yo diría que hay 2 o 3 ámbitos de acción que separan a un emprendimiento que se queda en el camino de los que crecen. 9 de 10, aún, dice la estadística, fracasan. Feroz. 1 de 10 logra avanzar, logra crecer. Y para mí, yo diría que hay 3 elementos. 1, foco en la venta. De hecho, UDD Ventures, nuestro mantra es venta, que el emprendedor que pasa por nosotros tiene que salir vendiendo más. Obviamente, la estructuración financiera, ojo en la caja. O sea, uno siempre digo, un ojo en la venta, en el pipeline, y un ojo en la caja. Súper importante. Porque si no, o sea, yo he visto montones de emprendedores que facturan y llega a fin de mes, oye, no hay plata para pagar los sueldos. Pero claro. ¿Cómo? Es que nos den 50 palos en factura. Claro. La cobranza. Entonces, ojo en la venta, ojo en la caja. Y finalmente, yo diría que un roadmap, justamente en esto de las líneas de tiempo, una línea de tiempo hacia adelante, donde yo proyecto a nivel de hitos comerciales, hitos de financiamiento si es que requiero, hitos de productos si es que voy a seguir desarrollando. En general, los emprendedores que ejecutan bien esas 3 cosas en paralelo, que es difícil, por eso 1 de 10. Para ti es fácil decirlo, como decía el chiste de Álvaro Sala. Logra, y yo he visto esos emprendedores que finalmente son pocos, pero logran escalar, como el caso que siempre cito, que es de nuestro portafolio, Cristóbal de Solminiac, de Autofact. Sí, maravillosa la ejecución. Vendió la mitad hace un año en $25 millones. Sí. Bueno. El sueño del pibe. Hoy estamos hablando con Valentina Stone, creadora de Musicline, y Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, sobre este día de la creatividad y la innovación y la conexión además con el mundo del emprendimiento. Y Valentina, quería preguntarte cuál ha sido un poco la reacción de la gente al ver su propia historia musical plasmada en estos productos y cómo, por ejemplo, que nos conté la anécdota de Marta Sánchez cuando vino a Chile a esta campaña de WOM, sí, que le entregaron justamente este producto. Sí. Ha sido un proceso muy entretenido, en el fondo, que la gente ha sido increíble en verdad también ver cómo la gente se interesa, porque realmente hay un interés por hacer tu historia, como dejar tu legado, como esto soy yo. Entonces también como de meternos full en la historia de cada persona y cómo participan. Y claro, la oportunidad que se me dio con WOM, con Marta Sánchez, fue increíble porque a medida que nos van haciendo pedidos es que vamos haciendo distintos estilos. Entonces ahí pudimos hacer una que tuviera un enfoque sobre la escena hispanoparlante musicalmente hablando. Y fue increíble porque también estudiando sobre Marta, cuando estaba haciendo el pedido, me di cuenta que su papá era un barítono muy conocido en los años 50. Entonces aproveché, lo puse a él y le puse conciertos importantes de él y Marta casi se muere. O sea como que qué emocionante. Te emocionáis mucho y había poca información de él. Entonces yo creo que rescatar esas cosas son las que al final le dan tanto valor al trabajo mismo y de que uno también quiera destinar tanto tiempo al final a crear tu historia. Oye, Valentina, y desde el punto de vista de Chile, nosotros también tenemos una cultura musical que es súper rica. ¿Qué hitos chilenos de música local has rescatado tú en Musicline? Bueno, siempre pongo, por ejemplo, a La Pérgola Las Flores, pongo también, saber cómo, uno siempre dice como ya lo que pasaba, como hacer el paralelo, como qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en Chile. Me encanta saber que cuando estaban en pleno como CBGB en Estados Unidos, aquí estábamos, ponte tú, en la Peña de los Parras, como que claro, era nuestro folclórico más andino, pero me encanta hacer ese paralelo. Estaban pasando súper hartas cosas. Con nuestro Woodstock, Piedra Roja, el Festival Piedra Roja. Claro, con nuestra Denise, Agua Turbia. Exacto. Después, por ejemplo, bueno, el álbum fundamental de Chile para mí es La Voz de los 80. Siempre tiene que estar, de todas maneras.
Y bueno, y más hacia el presente, uno que he resaltado harto, porque es un ejemplo, me encanta andar mezclando siempre como sociedad con tecnología, es que se haya viralizado tanto en su minuto el baile del colectivo Las Tesis, Un Milón en tu Camino. Sí. Como lo encontré muy heavy, que haya volado hacia culturas completamente distintas a la nuestra y que bailaban el mismo baile porque Increíble. todas las mujeres nos sentíamos igual, y eso fue algo gracias a la tecnología. Y entonces ese ejemplo como de tecnología sociedad la encontré así maravillosa. Oye, Ángel, para terminar más cortito, tu consejo a alguien que hoy tiene una idea creativa pero no sabe convertirla en negocio. Buena pregunta. Bien, a propósito del Día de la Creatividad, Alejandro Aravena, arquitecto chileno, alguna vez Pritzker, alguna vez fue elegido chileno más creativo de Chile, creo que por el Mercurio hace unos años. Forbes, yo creo también. Bueno, la cosa es que este tipo, yo lo estudié harto cuando me metí en temas de innovación hace años, y tiene una cosa interesante, que él dice, el potencial de crear algo nuevo es hacerse una pregunta interesante, una nueva pregunta. Más que la respuesta es hacerte una buena pregunta. Entonces, a un emprendedor le diría, ¿cuál es la pregunta que quieres resolver? Y hay un libro, se lo recomiendo, Jorge Wagensberg, un español, se titula Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Son solo aforismos en torno a descubrir o activar la creatividad. Buenísimo, Valentina Stone, creadora de Music Line, y Ángel Morales, director. Music Line, yo sabía que me iba a equivocar. Oye, lo ensayamos al principio. Lo ensayamos. Con audios. Teníamos lo escrito en la pizarra 20 veces. Ya. Vamos a partir de nuevo. Valentina Stone, creadora de Music Line, y Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures. Un millón de gracias por acompañarnos hoy día en Emprender es Clave, y que sea un increíble día de la innovación y de la creatividad. Muchas gracias. Gracias. Yo algo voy a hacer con innovación hoy día. Ya, Okay. vamos a esperar y vamos a estar atentos. Mientras tanto, nos vamos a una tanda comercial y volvemos en un par de minutos para la segunda parte de Emprender es Clave en Radio Una Clave. El futuro de los negocios se construye hoy. Hacemos una pausa y volvemos con más.